Características de los animales. Los animales son seres vivos que comparten ciertas características que los diferencian de las plantas y otros organismos. Estas características incluyen eucariotas. Las células de los animales tienen un núcleo definido que contiene su material genético, ADN. Multicelulares. Los animales están formados por múltiples células que trabajan juntas para formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. Heterótrofos. Los animales no pueden producir su propio alimento, por lo que deben consumir otros organismos para obtener energía. Movilidad. La mayoría de los animales son capaces de moverse de forma independiente, ya sea por medio de patas, alas, aletas o incluso mediante movimientos ameboides. Reproducción sexual. La mayoría de los animales se reproducen sexualmente, combinando el material genético de dos individuos para producir descendencia. Desarrollo embrionario. Los animales pasan por una etapa de desarrollo embrionario antes de nacer o eclosionar. Respiración aeróbica. La mayoría de los animales necesitan oxígeno para respirar y obtener energía. Sensibilidad. Los animales son capaces de responder a estímulos del entorno, como la luz, el sonido y el tacto. Estas características generales se aplican a la gran mayoría de los animales, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, algunos animales son sesiles, fijos en un lugar, mientras que otros son capaces de reproducirse asexualmente. Sin embargo, las características mencionadas arriba son las que definen a los animales como un grupo único y diverso. ¿Qué tipos de animales hay? Existen muchísimos tipos de animales. Es un mundo increíblemente diverso. Para organizarlos, los científicos los clasifican en diferentes grupos, llamados filos. Algunos de los filos más importantes son poríferos, las esponjas, que son animales acuáticos simples sin tejidos ni órganos. Cnidarios, las medusas, corales y anémonas de mar, que tienen células urticantes para capturar presas. Platelmintos, las planarias y las tenias, que son animales planos y sin cavidad corporal. Nematodos, los gusanos redondos, que son abundantes en el suelo y el agua. Anélidos, las lombrices de tierra, que tienen un cuerpo segmentado y un sistema circulatorio cerrado. Moluscos, los caracoles, las almejas, los calamares y los pulpos, que tienen un cuerpo blando y una concha en algunos casos. Artrópodos, los insectos, los crustáceos, los arácnidos y los miriápodos, que tienen un exoesqueleto duro y patas articuladas. Equinodermos, las estrellas de mar, los erizos de mar y los pepinos de mar, que tienen un esqueleto interno de placas calcáreas. Cordados, los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que tienen una columna vertebral, un cráneo y un sistema nervioso complejo. Dentro de cada filo, hay una gran variedad de especies con características únicas. Por ejemplo, dentro de los mamíferos, encontramos ballenas, elefantes, murciélagos, monos y muchos más. Es increíble la cantidad de formas y tamaños que pueden tener los animales. ¿Hay animales que no pertenecen a ningún filo? Buena pregunta. La clasificación de los animales en filos es un sistema que busca agruparlos por características comunes. Sin embargo, la naturaleza es compleja y existen casos que no encajan perfectamente en las categorías establecidas. Es decir, no hay animales que estén completamente fuera de todos los filos, pero sí hay algunos que son difíciles de ubicar o presentan características que los hacen únicos. Por ejemplo, algunos grupos de animales primitivos, como los placozoos, organismos planos y simples, o los enacuelomorfos, gusanos pequeños de vida libre, no encajan completamente en ningún filo conocido. Estos grupos pueden tener características que los asemejan a diferentes filos, pero también presentan rasgos únicos que los diferencian. Además, hay animales que han sido clasificados en filos específicos, pero luego se ha descubierto que son más cercanos a otros grupos, lo que ha llevado a reajustes en su clasificación. La clasificación científica es un proceso dinámico que se adapta a medida que se descubren nuevas especies y se obtiene más información sobre la evolución de los animales. ¿Cuáles domésticos y cuáles salvajes? Esa es una buena pregunta. La diferencia entre animales domésticos y salvajes depende de su relación con los humanos. Animales domésticos son aquellos que han sido domesticados por los humanos a lo largo del tiempo. Esto significa que se han adaptado a vivir con nosotros,
Se reproducen bajo nuestro cuidado y dependen de nosotros para su supervivencia. Algunos ejemplos de animales domésticos son: perros. Se cree que fueron domesticados hace unos 15.000 años. Gatos. Fueron domesticados hace unos 10.000 años. Caballos. Se domesticaron hace unos 6.000 años. Vacas. Se domesticaron hace unos 10.500 años. Cerdos. Se domesticaron hace unos 9.000 años. Gallinas. Se domesticaron hace unos 8.000 años. Animales salvajes. Son aquellos que viven en estado natural, sin intervención humana. Estos animales se alimentan por sí mismos, buscan refugio y se reproducen de forma independiente. Algunos ejemplos de animales salvajes son: leones. Viven en África y Asia. Elefantes. Viven en África y Asia. Tigres. Viven en Asia. Osos. Viven en diferentes partes del mundo. Lobos. Viven en diferentes partes del mundo. Ballenas. Viven en los océanos. Es importante destacar que algunos animales pueden ser considerados domésticos en ciertas regiones y salvajes en otras. Por ejemplo, un gato puede ser un animal doméstico en una casa, pero en una isla desierta podría ser considerado salvaje. La domesticación es un proceso complejo que ha permitido a los humanos convivir con algunas especies de animales, creando una relación de dependencia mutua. ¿Hay animales que son ambos? Es una buena observación. La línea entre animales domésticos y salvajes no siempre es tan clara. Hay casos en los que un animal puede ser considerado tanto doméstico como salvaje, o incluso pasar de un estado a otro. Aquí te dejo algunos ejemplos. Animales ferales. Estos son animales que fueron domesticados pero que han regresado a un estado salvaje. Por ejemplo, un gato doméstico que se escapa y vive en la calle, o un caballo que se escapa de una granja y se reproduce en libertad. Estos animales pueden desarrollar comportamientos más salvajes, pero aún conservan algunas características de su domesticación, como la tolerancia a la presencia humana. Animales semidomésticos. Estos son animales que viven en contacto cercano con los humanos, pero no están completamente domesticados. Por ejemplo, las gallinas que viven en patios traseros, o los gatos que entran y salen de una casa a voluntad. Estos animales pueden tener cierta independencia, pero aún dependen de los humanos para algunos recursos. Animales domesticados en libertad. Hay animales que se consideran domésticos, pero que viven en libertad en entornos más naturales. Por ejemplo, las ovejas que pastan en campos abiertos, o los perros que viven con familias en zonas rurales. Estos animales pueden tener más libertad que los que viven en casas o granjas, pero aún están bajo la custodia y control de humanos. En definitiva, la clasificación de un animal como domesticado o salvaje depende del contexto y la relación que tiene con los humanos. Algunos animales pueden tener características de ambos, mientras que otros pueden pasar de un estado a otro a lo largo de su vida. La naturaleza es compleja y llena de sorpresas. ¿Qué animales se consideran semidomésticos además de las gallinas y los gatos? Buena pregunta. La clasificación semidoméstico es un poco compleja, ya que no hay una definición estricta. Pero, además de las gallinas y los gatos, otros animales que se consideran semidomésticos incluyen cerdos. En algunas culturas, los cerdos viven en patios traseros o en libertad, buscando alimento por sí mismos pero aún bajo la supervisión de los humanos. Cabras. Similar a los cerdos, las cabras pueden ser criadas en libertad, pastando en terrenos abiertos pero con acceso a refugio y cuidado humano. Patos. Los patos pueden ser criados en estanques o lagunas, con acceso a agua y alimento, pero sin estar completamente encerrados. Conejos. Los conejos domésticos pueden ser criados en jaulas o en espacios abiertos, pero aún dependen de los humanos para su alimentación y cuidado. Aves de corral. Además de las gallinas, otros animales como pavos, patos y gansos pueden ser criados en libertad en granjas o patios, con acceso a alimento y agua pero sin estar completamente encerrados. Vale la pena mencionar que la clasificación semidoméstico también puede variar según la cultura y la región. Por ejemplo, en algunas culturas, los perros se consideran semidomésticos, mientras que en otras se consideran completamente domésticos. En general, los animales semidomésticos son aquellos que viven en contacto cercano con los humanos, pero no están completamente domesticados.
Tienen cierta independencia y pueden obtener parte de su alimento por sí mismos, pero aún dependen de los humanos para algunos recursos como refugio, cuidado y protección. Diferencia entre cuadrúpedos, anfibios y reptiles. Buena pregunta. Aunque comparten algunas características, son grupos distintos con características únicas. Cuadrúpedos. Definición: se refiere a cualquier animal que camina sobre 4 patas. No es un grupo taxonómico, no es una clasificación científica formal, ya que incluye animales de diferentes grupos. Ejemplos: perros, gatos, elefantes, caballos, etc. Características: pueden variar mucho según el grupo, pero generalmente tienen un cuerpo adaptado para caminar sobre 4 patas. Anfibios. Definición: son vertebrados que viven parte de su vida en el agua y parte en la tierra. Grupo taxonómico: son una clase dentro del filo Chordata. Ejemplos: ranas, sapos, salamandras, tritones. Características: piel húmeda y permeable, necesitan ambientes húmedos para respirar. Metamorfosis: su desarrollo implica una transformación desde renacuajo acuático hasta adulto terrestre. Respiración: respiran por branquias en su fase larvaria y por pulmones en su fase adulta. Reptiles. Definición: son vertebrados que tienen escamas, ponen huevos y son de sangre fría. Grupo taxonómico: son una clase dentro del filo Chordata. Ejemplos: serpientes, lagartos, tortugas, cocodrilos. Características: escamas: cubren su piel y la protegen de la deshidratación. Sangre fría: no pueden regular su temperatura corporal internamente, por lo que dependen del ambiente. Huevos: tienen huevos con cáscara dura que se ponen en tierra. En resumen, cuadrúpedos se refiere a la forma de caminar, no a una clasificación científica. Anfibios: vertebrados que viven en el agua y la tierra, con piel húmeda y metamorfosis. Reptiles: vertebrados con escamas, huevos y sangre fría. Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. ¿Hay cuadrúpedos que no sean mamíferos? Excelente observación. Aunque muchos cuadrúpedos son mamíferos, hay varios que no lo son. Aquí te dejo algunos ejemplos. Reptiles: muchos reptiles, como las lagartijas, las serpientes y los cocodrilos, caminan sobre 4 patas. Anfibios: las salamandras, aunque pueden tener patas cortas, también se consideran cuadrúpedos. Artrópodos: algunos insectos, como las cucarachas o los escarabajos, también caminan sobre 4 patas. Es importante recordar que la clasificación de cuadrúpedo es un término descriptivo, no taxonómico. Se refiere a la forma de locomoción, no a un grupo específico de animales. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.